Esta noche queremos rememorar una historia trágica que acabó siendo un milagro de supervivencia. Se la conoce como la tragedia o el milagro de los Andes. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como el milagro de los Andes, ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes que conducía al equipo de rugby All Christians, formado por alumnos del colegio uruguayo Stella Maris, se estrelló. Fue en un risco de la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina, a 3.500 metros en ruta hacia Santiago de Chile. A 3.500 metros de altitud y 15 grados bajo cero, 16 hombres se apiñaban contra la estructura del pequeño bimotor Fokker uruguayo estrellado en los Andes en un intento de darse calor. El avión transportaba al equipo uruguayo de rugby del All Christians a Santiago de Chile, donde debía enfrentarse con los Old Boys. Pero el 13 de octubre de 1972 se estrellaba en la cordillera de los Andes. Murieron 29 de sus pasajeros. En ese momento comenzó una lucha por la supervivencia que se prolongó durante 72 largos días de temperaturas bajo cero, hambre y desesperación, hasta que fueron rescatados en helicóptero después de que 2 de ellos, Nando Parrado y Roberto Canesa, caminaran durante 10 días hasta un poblado chileno y lograran dar el aviso. A la alegría del encuentro le siguió una agria polémica. ¿Cómo habían logrado sobrevivir tantos días en la nieve y sin apenas víveres? Esta noche tenemos con nosotros a uno de los supervivientes y queremos conocer en su propia voz parte de los hechos ocurridos. Nos vamos, como decíamos, a los Andes a hablar de supervivencia, de vida. Pedro Algorta nos acompaña. Buenas noches, Pedro, de nuevo. Buenas noches, Miguel. Autor de ese libro que hemos dicho, Las montañas siguen ahí. Te preguntaba, ¿cómo era tu vida antes de que cogieras ese vuelo, Pedro? Mira, era un muchacho normal, tenía 21 años, vivía entre Uruguay y Argentina. Anteriormente había estado en Chile, tenía una novia en Chile. Estaba buscando de algún lugar, de alguna manera, un lugar en el mundo. Eso es lo que era yo a los 21 años. ¿Eres estudiante? Sí, estudiaba Ciencias Económicas y bueno, era un chaval como cualquier otro. Ya. ¿Y tú habías pertenecido a ese equipo de rugby o...? En realidad el equipo de rugby era el equipo de rugby del colegio. Sí. Yo había ido a ese colegio en el secundario. ¿El Stella Maris de Montevideo? En el Stella Maris Montevideo, pero había salido del colegio, había entrado a la universidad y había dejado de jugar al rugby. Ajá. Y de repente tienes la oportunidad de coger el 571 ese vuelo. Mis amigos van a jugar a Chile, necesitan llenar el avión, que era un avión charteado. Entonces me invitan y bueno, yo accedo, era una linda oportunidad de volver a Chile. Yo siempre quise volver de alguna manera y bueno, de ahí fui. Ya. Y volviste porque tenías una novia allí en Chile, ¿no? Así es, tenía a mi novia que la había dejado y quería ir a verla, a ver qué era novia de esa época, ¿no? Ajá. Novia de la juventud. Ya. Te montas en el avión, ¿cómo transcurren los primeros minutos, el primer tiempo del vuelo? Supongo que bromeando entre vosotros, gente joven, ¿no? Sí, un vuelo normal, pero esa noche, ese día, no pudimos cruzar la cordillera porque había mal tiempo, entonces el avión aterrizó en Mendoza, que es del este lado de la cordillera, y pasamos una noche allí. Ah, sí, o sea, el avión paró antes de vuestro destino. Eso no sabe. Sí, el avión paró en Mendoza, no cruzó, no fue directo. Y recién al día siguiente, cerca del mediodía, los pilotos decidieron que se deberían a cruzar los Andes. Ya. ¿Y cuándo os dais cuenta de que la cosa no va muy bien? Mira, apenas empezó el vuelo era muy malo, pero la verdad que a los 21 años nadie imagina que va a tener un accidente de esa característica. Así que poco a poco se fue complicando cada vez más, hasta que en algún momento realmente estábamos muy asustados y nos dimos cuenta que estábamos en problemas. Pero, como siempre, hasta el final, no puedes creer de que te va a pasar eso. Ya. Y cuando te das cuenta que aquello se va para abajo, ¿cómo te sientes? ¿Qué ocurre? En realidad no se va para abajo, lo que pasa
es que el avión empieza a volar, los pilotos se pierden, el avión empieza a volar entre las montañas, hasta que finalmente la punta del ala toca la ladera de la montaña, y ahí el avión se desestabiliza, y bueno, y ahí aterrizamos de panza sobre un glaciar, nos deslizamos hacia abajo, quedamos en el medio de un valle nevado. ¿Y ahí os quedasteis? Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, imagínate, un gran silencio, todo blanco o todo oscuro, apenas el ruido de algunas cosas que habían quedado sueltas al caerse, y algunos quejidos, algunos gritos. Esos son los recuerdos que yo tengo. Recuerdos mezclados, recuerdos ahora ya difusos, gracias a Dios ya pasó el tiempo. Recuerdos que son incompletos, no puedo recordar todo. Hay muchas partes del accidente que no los puedo reconstruir. No sé en qué asiento estaba, por ejemplo. Nunca pude reconstruir esa parte. ¿Cuándo os dais cuenta de que la cosa ha sido trágica? ¿Cuándo os dais cuenta de que hay muertos algunos compañeros vuestros? ¿Cuándo tomas conciencia de eso, Pedro? Mira, el shock es tan fuerte, el golpe es tan fuerte que eso demora un tiempo hasta que te das cuenta de que te has accidentado en los Andes y no lo puedes creer. Pero también lo que pasa es que no te haces preguntas. De golpe amaneces ahí, rodeado de cadáveres, en el medio de la cordillera, todo blanco, todo destrozado, y tú ahí vivo, entero, te tocas, te das cuenta de que no tienes huesos quebrados, que no sangras, y bueno, y ahí te levantas y caminas hacia atrás, y te parece como que si hubieses estado ahí siempre, pero no entiendes qué fue lo que pasó. Uno es incapaz de darse una explicación, es la sorpresa, es lo más fuerte de todo, no puedes creer lo que ha pasado. Ya. 45 pasajeros iban, 13 murieron a causa del impacto, y al final solamente 16 sobreviviríais a esos 72 días que estuvisteis allí. Así es. En el momento del impacto murieron 18, quedamos 27 personas vivas. Después tuvimos una avalancha, unas toneladas de nieve que nos cayeron encima. Ahí murieron 8 más, y después murieron 3 por distintas heridas recibidas y desnutrición que tuvimos. Ya. ¿Te preguntaste en algún momento que por qué tú sí te habías salvado y no los demás? No tengo respuestas. Me lo he preguntado muchas veces, pero no lo sé. Ya. Cuéntame un poco. Sí. No lo sé y no me puedo explicar por qué ellos sí y otros no. Creo que no hay explicaciones para esas preguntas. Ya. Tú eres un poco el más, según cuentas también aquí en el libro, el más retraído, ¿no? Tímido. Tuviste que sacar fuerzas y ponerle pelotas al asunto, ¿no? Sí, yo tuve que ponerle pelotas al asunto. No sé si soy el más tímido, el más retraído. Hay algunos que tienen también una vida personal importante, tranquila. Yo tuve que ponerle pelotas porque yo no era del grupo, yo era medio marginal, yo no era el más fuerte. Pero bueno, tenía ganas de vivir, era joven, estaba en buen estado físico, tenía ganas, así que yo hice todo lo que había que hacer para sobrevivir. Yeah. ¿Cómo era la vida? ¿Había camaradería o allí cada uno, como leo aquí, iba a su historia y si aparecía un paquete de galletas se lo comía y lo guardaba sin compartir? En 70 días tenés de todo. Había situaciones de gran camaradería y generosidad, pero también había momentos de tensión, había momentos de conflicto, había disputas, queríamos de alguna manera ocupar distintos lugares dentro del grupo. En fin, como todo grupo que se encuentra en una situación tan extrema, tiene que generar situaciones diversas y difíciles. En ese sentido nosotros no somos una excepción. Ya. Pero parece ser que no era todo tan bonito, ¿no? Porque aquí algunos de los enfermos y heridos ofrecían trueques a los que andábamos por allí, cigarrillos por comida. Es decir, ¿había ya también ese tipo de cosas? Sí, bueno, pero eso era el día a día de allá. Es decir,
lo que te estoy diciendo justamente, que la tensión y el conflicto generaban todo ese tipo de situaciones. Pero gracias a Dios, pese a las peleas que tuvimos y todo, al final del día nos reconciliábamos. Siempre tuvimos esa capacidad de que al final del día nos fuimos a dormir en paz. Yeah. ¿De quién fue la idea de quedarse en el avión la mayor parte del tiempo? ¿Pensabais que, bueno, escuchabais la radio, creo, teníais emisoras, radios, y escuchabais emisoras de Argentina, o de dónde escuchabais las emisoras? No, escuchábamos de donde podíamos, y escuchábamos emisoras de todos lados, escuchábamos La Voz de las Américas, escuchábamos la radio española, escuchábamos a ustedes, escuchábamos todo tipo de radios. Ya, y hablaban de vosotros, claro, se hablaba de vosotros. Sí, la gente hablaba del avión que se había desaparecido y punto, no mucho más. Y después escuchábamos noticias, ¿no? Es decir, sabíamos lo que estaba pasando en el mundo. En la época de la guerra de Vietnam, había terremotos en Nicaragua, había problemas en Chile de abastecimiento, todo ese tipo de cosas. Estábamos al tanto, las seguíamos como noticias lejanas, sin realmente darle mucha atención. Y un rato, ¿no? Porque tampoco queríamos terminar de agotar las baterías de la pequeña radio que teníamos. Ya. Vuestro campamento se centró alrededor del avión, ¿no? O incluso dentro del fuselaje. El avión era nuestro fuselaje, era nuestra casa. Sí. El avión estaba cubierto de nieve. Eso nos permitía que dentro del avión no hiciera tanto frío. Se había producido como el efecto de un iglú. Estaba todo lleno de nieve, con lo cual adentro, si bien es cierto que estaba húmedo, no hacía frío. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Pedro Algorta, yendo a recuperar un poco la memoria de esa experiencia ocurrida en los Andes. Pedro, ¿cómo el peor momento que recuerdas? Y el peor momento fue una luz que tuvimos, una luz en la cual se nos cayeron toneladas de nieve encima. Y la nieve tapó el avión y entró dentro del avión por la parte de atrás, que estaba abierta hacia la montaña. Yo recuerdo de que estaba durmiendo en el piso y de golpe me tapó totalmente la nieve. Y bueno, y ahí estuve a punto de morir, pero gracias a Dios, cuando ya me estaba yendo, uno de mis compañeros pudo rescatarme de abajo de la nieve. Ese fue claramente el momento más límite que yo recuerdo que habíamos pasado. Leo aquí, para no malgastar energías, Algorta evitaba el más mínimo movimiento. Decías, vivía bajito, acurrucado en un rincón, hecho un ovillo, escuchando mi respiración y contando los latidos de mi corazón. Creía que la mejor forma de pasar inadvertido la muerte era confundirme con el paisaje. ¿Sentías la muerte cerca? La muerte siempre estaba ahí a la vuelta, podría pasar en cualquier momento. Yo lo que digo es que he pasado horas, de alguna manera, sintiendo mis manifestaciones vitales más básicas. Yo he pasado horas sintiéndome el pulso, mirando mis costillas moverse, respirar, muy en contacto conmigo mismo. Esa era la mejor manera de mantener la vida, ¿no? De gastar poca energía, de concentrarse en lo más básico, en lo más vital. Leo aquí también que intentasteis... Bueno, que hubo un momento que pasó un avión por encima, pensabais que os habían localizado y os comisteis toda la comida, valga la redundancia, que había en el avión. Sí, pensamos que nos habían localizado, creímos creer eso, y bueno, y entonces arrasamos con todas las provisiones que teníamos. Total, al día siguiente íbamos a ser rescatados. ¿Y qué pasó cuando al día siguiente no llegaba el rescate? Bueno, al día siguiente escuchamos en la radio que el avión no solamente no nos había visto, sino que habían decidido cancelar la búsqueda. Ahí nos dimos cuenta de que nadie iba a venir por nosotros y que teníamos que hacernos cargo nosotros mismos de lo que estaba pasando. Supongo que sería un golpe muy duro, ¿no? ¿Cómo dices? Que supongo que sería un golpe muy duro ese. Sí, no teníamos capacidad para recibir golpes demasiado duros. Fue una mala noticia más. Acuérdate que se me estaban muriendo todos mis amigos, que teníamos frío, que teníamos hambre. El hecho de que no nos venían a buscar fue un dato más. Era un dato que confirmaba que no íbamos a poder esperar demasiado a los de afuera. Intentábamos comer trozos de asiento, el cuero de las maletas, los zapatos. ¿Ocurrió así? ¿Comíais todo lo que pillabais? Sí, comíamos lo que tratábamos de comer, por eso no lo podíamos comer. No era digerible, con lo cual
lo desechábamos. Y Pedro, ¿cuándo surge la idea? Hay que preguntártelo. Yo creo que eres de los pocos que hablas abiertamente de esto. ¿Cuándo surge la idea de comeros a vuestros compañeros? Bueno, surge justamente, esta idea surge de nuestra necesidad de alimento, de nuestro instinto de supervivencia, de nuestro deseo de estar vivos. Y nos dimos cuenta de que lo único que teníamos para comer era el alimento de nuestros compañeros muertos. ¿No había animales por allí? ¿Ningún tipo de animal? Nada. No, a 4.000 metros de altura no hay nada. Ya. Es solamente nieve, hielo y rocas. Ya. Y creo que fuiste tú, con otros 2 compañeros, el primero en dirigirse al frente del avión. Sí, fuimos con otros 2 compañeros y bueno, y ahí tuvimos que empezar a alimentarnos del cuerpo de nuestros compañeros y lo hicimos al principio con mucha impresión, pero después no nos producía ninguna sensación extraña, ni mucho menos, sino que era nuestra conexión con la vida, era nuestro contacto, nuestro cordón umbilical, era lo que nos mantenía con vida. ¿Cómo cortabais los trozos de carne? ¿Con un trozo de vidrio, como veo aquí? Con vidrios, había alguna navaja por ahí, hacíamos lo que podíamos. ¿Y la cocinabais o lo comíais cruda? No, al principio lo cocinábamos, después comimos crudo. Ya. Leo aquí que no era canibalismo, ¿era otra cosa? Eso es antropofagia. Ya. Es antropofagia y ¿sabes qué? El ser humano lo ha hecho miles de oportunidades, aquí mismo en España, en la guerra civil, ha sucedido enorme cantidad de veces y lo va a seguir haciendo el ser humano todas las veces que sea necesario, donde no haya nada más que comer, va a recurrir a la antropofagia. Te preguntaban que a qué sabía la carne humana. ¿A qué sabe? Mira, qué sé yo, sabe a vida. A vida. No se me ocurre otra explicación, pero sí hay otra explicación. Imagina que te cortas el dedo, te sale sangre, te chupas la sangre. Eso es la vida. Sabe a ti mismo. Ya. ¿Cómo fue la reacción de los compañeros cuando tuviste que tomar esa decisión? Los compañeros allá arriba en el avión. ¿Perdona, los compañeros? ¿No te había escuchado bien? Los compañeros en el avión. Sí. Sí, bueno, todos comimos. A Ya. algunos les costó un poquito más, pero todos querían vivir. Todos comieron. Ya. No había otra cosa. Así que fue algo que poco a poco todos lo fuimos haciendo. Aquí leo que como católico, eres católico, ¿no? ¿Sí? Recurriste un poco a la religión para quitarse ese tabú de comer. Bueno, esas son cosas que dijimos y que eran necesarias en su momento. Ya. Yo estoy convencido de que nadie se convenció por lo que dijimos, sino que nos convencimos porque era lo único que podíamos hacer para seguir vivos. Ya. ¿Crees en la vida después de la vida? Sí, claro. Sí crees. En aquellos cuerpos no estaban tus compañeros ya, ¿verdad? No, ya no estaban allí. Ya. Casi Ya para... no estaban allí. Sí. Ya eran cuerpos, no eran mis amigos, habían sido mis amigos, ya no eran más. Ya. Casi para terminar, Pedro, ¿cuándo surge la idea de que alguien vaya a buscar ayuda y el resto os quedéis allí? Mira, cuando nos damos cuenta, después de la luz, de que si nos quedábamos ahí íbamos a morir, porque en cualquier momento podría haber otra avalancha de nieve, ahí empezamos a trabajar fuertemente para enviar una expedición que nos saca de la montaña. Y ahí fue cuando elegimos a nuestros caminantes, que eran aquellos que estaban mejor preparados física y anímicamente. Y bueno, y ellos empezaron a caminar, el grupo trabajó para ellos, hasta que finalmente ellos pudieron salir de la cordillera y enviar ayuda para que nos rescaten. ¿Tardaron 70 días después. cuántos días? 70 días después ellos caminaron 10 días por la montaña, cruzaron prácticamente toda la montaña, toda la cordillera de los Andes. Ya. ¿Y ellos regresaron con la ayuda? Sí, uno de ellos, Fernando Parrado, subido a uno de los helicópteros, dirigió el camino, deshaciendo el camino que él había hecho, hasta que finalmente logró encontrarnos y 14 nosotros estábamos esperándolos. Ya. 22 de diciembre era casi en Navidad. Así es, en la víspera de Navidad del año 72. Ya. Pedro, casi para terminar, ¿qué supuso, de qué aprendiste de esa terrible experiencia? Mira, a mí me cuesta decir qué aprendí o qué no aprendí, porque yo no sé qué hubiese sido yo si no me caía en los Andes. Obviamente
tengo la experiencia y la montaña a cuestas. Pero creo que lo más importante que he aprendido es de la enorme capacidad que tiene el ser humano de levantarse de las cosas que le pasan. Fíjate que de los 16 que salimos de la cordillera, estuvimos vivos por 42 años más, haciendo una vida normal, haciendo una vida sin fantasmas, ni pesadillas, y estando perseguidos o sintiéndonos culpables de algo que no pudimos ser culpables nunca. Yeah. Así que el hecho de que nosotros hayamos podido vivir una vida normal, creo que es el legado más importante que tengo para dejar. Yeah. ¿Tienes hijos? Tengo 3 hijos españoles. Españoles. Sí. ¿Has vuelto a la montaña, veo aquí, ¿no? Con Noel, tu mujer. Sí, he vuelto 2 veces. ¿Al mismo Pero sitio? algún día volver con mis hijos. Sí, sí. Al mismo sitio. ¿Y sigue el avión o...? El avión está roto, está destrozado, hay pedazos dispersos, el glaciar se lo ha ido tragando y dentro de millones de años el glaciar ese que donde estaba el avión lo escupirá por debajo, pero hoy hay restos dispersos de lo que fue el avión. Ya. ¿Os reunís los que todavía, los supervivientes que quedáis, os reunís cada 22 de diciembre? Hay 15 de los 16 supervivientes estamos vivos. Hace un par de meses murió Javier Metol, que era el mayor de nosotros. Sí. Pero nos reunimos cada fin de año en algún lugar y bueno, celebramos la vida y hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros proyectos, de cosas típicas de hombres ya de entre 55 y 65 años, como somos ahora. Yeah. Y Pedro, tú has contado esto a tus hijos, lo saben, claro. Sí, claro que lo saben. Hoy justamente estaba recordando con una de mis hijas cómo fue que ella se enteró. Y la verdad que es muy simpático porque yo le contaba la historia como un cuento como una aventura más. Hasta que un buen día le dije, bueno, ese cuento que le estoy contando es real, yo estaba ahí. Pedro Algorta, uno de los integrantes de ese vuelo 571, el autor del libro Las montañas siguen ahí. Pedro, gracias por contarlo. Gracias, te doy un fuerte abrazo. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo por si nuestros oyentes quieren? Sí, cómo no. Mira, tengo un Twitter que es, @Pedro Algorta, y también me pueden visitar en un Facebook que se llama Las montañas siguen allí, es decir, www.facebook.com/ Las montañas siguen allí, y es el Facebook del libro donde puedo recibir mensajes que contesto todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el Espacio en Blanco. Gracias, Miguel. Fuerte Mucha abrazo. Suerte. Igualmente. Muy amable, ha sido muy generoso. Gracias, Adiós. hasta pronto. Espacio en Blanco, especial edición de Navidades. Y seguimos. Ahora queremos acompañar a nuestra siguiente invitada a descubrir la historia. Ella está acostumbrada a ello. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. En los próximos minutos queremos acompañar a una arqueóloga a desenterrar la historia. Queremos conocer su trabajo y sentir cómo se desentierra la historia bajo nuestros pies. Acompáñanos. Nuestra invitada tiene mucho que contarnos. Música que nos sumerge en la historia para hablar con una arqueóloga, Fabiola Monzón Moya, que nos va a contar algunas historias que desconocemos. Buenas noches, Fabiola. Hola, buenas noches. ¿Desde cuándo eres arqueóloga? Pues mira, desde hace 25 años. Pero eres muy jovencita, ¿no? No. ¿Empezaste muy jovencita? No. Acabé en su tiempo, lo que pasa que pues... ¿Alguna gente, Fabiola, me ha preguntado qué estudios hay que hacer para ser arqueólogo? ¿Historia o qué estudiaste? Bueno, yo estudié historia general precisamente en la Universidad de Burgos, porque sí. En aquel tiempo, y aún así, no existe la carrera de arqueólogo como tal. Ajá. Ahora empiezan universidades a tenerla en programa, sí. Y entonces lo que se hacía era 3 años de historia general y luego una especie de especialidad que se hacía en 2 años. Uh-huh. Y así lo hiciste tú, ¿no?
Pues no, yo me licencié en Historia aquí, lo que pasa que mientras estaba en la carrera empecé a vincularme a proyectos de investigación, excavé en el castillo ya en el año 84, luego pasé a excavar Atapuerca y a partir de ahí realmente tuve suerte, acabé la carrera en el año 89 y prácticamente empecé a trabajar de manera profesional. Qué bien, qué bien. Dime una cosita, ¿por qué hiciste, o sea, por qué te has hecho arqueóloga? ¿Que hay vocación ahí de desenterrar misterios de la historia, de nuestro pasado, de nuestra vida? Sí. Es una vocación que la llevas por dentro. De hecho, hay veces que pretendes cambiar de actividad porque igual ves que esto, bueno, como siempre, no tiene futuro, tal, y tiene algo que engancha. Es decir, la tierra, el estar ahí, el estar descubriendo cosas, el pensar cómo fue, pues al final forma parte de tu vida. Yo leyendo, Fabiola, algunas cosas del trabajo que estás haciendo, me di cuenta de la cantidad de cosas que nos quedan por descubrir en nuestro país. Te pregunto, ¿queda mucho por descubrir en el ámbito pequeñito donde tú puedas estar? Pequeñito, amplísimo, pero... Sí, queda mucho por descubrir y además incluso seguimos descubriendo cosas que nos hacen pensar y rectificar aquello que habíamos descubierto. Es decir, que cada día que vamos descubriendo cosas nuevas avanzamos, tanto en lo que habíamos visto como en lo que acabamos de ver, ¿no? Es un constante aprender, un constante ver. Y es cierto, Fabiola, antes de pasar a cosas concretas que has excavado o estás excavando, que la historia la escriben los vencedores y que nos han engañado, nos han ocultado mucha parte de la historia, que la vas descubriendo cuando empiezas a excavar. Claro, vamos a ver, los textos efectivamente están escritos por alguien de una manera subjetiva. Entonces, a veces la arqueología lo que viene a demostrar es cuál de ellas tiene cierta veracidad, siempre que sea posible. Ese era uno de los objetivos también del proyecto que teníamos en Burgos, de la iglesia de San Román, confirmar una serie de informaciones que habían dejado los textos, los franceses, claro, poniendo unas anotaciones y los aliados, en este caso ingleses y españoles, poniendo otras. Ya. ¿Solamente te dedicas a esa época? Bueno, has hablado de Atapuerca. ¿Has estado en Atapuerca excavando? Sí, cuando era joven. ¿Cómo es la sensación de sacar una parte de una historia milenaria? ¿Qué sentís? Bueno, pues realmente es que no te lo puedes creer, porque una simple piedra, un simple objeto, pues te puede ilusionar de cualquier manera, vamos, que hasta abres una botella de champán cuando ves que ese hallazgo es tan importante, ¿no? Lo más interesante, importante que has descubierto hasta ahora, ¿qué ha sido? Bueno, depende de lo que llames interesante. Para el arqueólogo siempre todo es interesante, pero supongo. Siempre luego hay obras que tienes un cierto cariño, cierta... por ejemplo, tuve la oportunidad el Parador de Lerma, cuando se convirtió en parador, descubrir que realmente había un castillo debajo, que lo único que se había hecho era embutirlo en las nuevas fábricas del siglo XVII. Entonces, te llevas una alegría cuando detrás de esas paredes encuentras lo que aquellos creían que había desaparecido, que incluso no había llegado a existir. Obras como la de Toledo, en las que te pones a excavar y terminas encontrando los palacios de Abderramán y sus salas. ¿Eso lo has encontrado tú? Sí. ¿Y lo dices así, tan tranquila? Sí. ¿Se puede ver? Bueno, pues desgraciadamente hay veces que las obras están malditas desde el principio, los edificios. Entonces, esto es una obra que es el exconvento de Santa Fe, que está al lado de la Plaza Zocodover, que se hicieron obras hace ya 10 años con motivo de ampliación del Museo de Santa Cruz y todavía está sin abrir. Pero bueno, encontramos una serie de estancias, unas arquerías tríforas con vidrios de colores, etcétera, maravillosas, únicas, que no existe, no las podemos comparar con nada porque no existe otra igual. Debe ser increíble, ¿no?, encontrar eso. Sí. Y limpiarlo y darle vida de nuevo, ¿no? Pues sí, ir sacándolo y ir viéndolo. La verdad es que uno piensa, bueno, y esto lo tengo yo en mis manos, ¿no? Curioso. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Fabiola Monzón esta noche, contándonos algunas de sus aventuras en la arqueología. Me han contado también, Miguel Conde, que anda por aquí con nosotros, que estuviste excavando en el castillo de Burgos. Sí, estuve excavando en una de las primeras campañas que se hacen en los años 80, ya tengo en el año 84, y
bueno, por aquel tiempo estaba todo un poco, la arqueología funcionaba de otra manera, y entonces, bueno, pues hice unas excavaciones para intentar adecuar el entorno y tal. Luego ha habido otros proyectos de investigación que han llevado otros compañeros que han ido poniendo en valor y descubriendo el entramado del castillo, pero aún queda mucho por descubrir. De hecho, ahora estamos intentando volverlo a revitalizar, volver a hacer excavaciones, seguir poniendo elementos expositivos que le puedan atraer a las personas que se acercan. ¿No te da pena cuando ves un castillo por ahí que está derruido en nuestro país, con la cantidad de cosas que tenemos que podíamos cuidar? Sería increíble, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces dices, tenemos tanto, que es un poco difícil llegar a todo, ¿no? Yeah. Pero sí que es verdad que hay que cuidar un poco nuestro patrimonio, porque en definitiva, de un año para otro las cosas se caen. Yeah. Te lo decía porque yo no pongo, he pasado muchas veces por Burgos, pero no le pongo imagen al castillo. ¿Dónde está? Bueno, pues se suele decir que el castillo de Burgos nos protege y nos vela, ¿no? Porque está ahí en la cima del cerro, el cerro del castillo que llamamos, el cerro de San Miguel, en medio de una gran arboleda, fruto de unas remodelaciones de los años de principios del siglo XX, y en realidad poca gente sabe, incluso los burgaleses, que ese cerro fue el origen de la ciudad. Los primeros pobladores estaban ahí, alrededor del castillo y en sus murallas, y paulatinamente se fueron bajando hacia el río Arlanzón, que era una zona más llana, más propia para el cultivo, de mejores condiciones que no estar subiendo todo el día, ¿verdad?, en un cerro. Y se quedó despoblado, que ahora damos las gracias porque creemos que tenemos todo ahí debajo, ¿no?, fosilizado en el tiempo, como se diría. ¿Castillo que data de qué época, o esa construcción? Bueno, sus orígenes son del año 884, pero realmente luego hay unas grandes transformaciones en el siglo XIII. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de Burgos en la historia tanto de Castilla como de España, ha sufrido numerosos avatares. ¿Siempre ha sido cristiano o...? No, aquí los árabes apenas llegaron a pasar por la ciudad, hay alguna pequeña contienda, pero no, en este caso principalmente siempre ha sido cristiano. Yeah. ¿Hubo un momento el que fue esplendoroso, tuvo su momento de esplendor? Sí, bueno, ha habido varios momentos de esplendor. Con anterioridad a los Reyes Católicos hay un momento grande en el que se hacen obras mudéjares por parte de Alfonso VIII, etcétera, que luego, desgraciadamente, con la guerra de la Beltraneja, la guerra de sucesión castellana, en parte queda derruido por parte de Fernando el Católico, ya que se había puesto el castillo, el teniente del castillo, los Estúñigas se habían puesto a favor de la Beltraneja. Pero, sin embargo, fue su mujer, la reina Isabel la Católica, la que volvió a dar dinero para reconstruir el castillo y volvió a tener otra época de esplendor que fue degenerando, como siempre, a lo largo de los siglos hasta el siglo XVIII. Y otro momento de esplendor, aunque entre comillas, es en la Guerra de la Independencia, que fue un punto importante dentro del movimiento de tropas napoleónicas. Isabel la Católica y la Guerra de la Independencia. Me ha contado también Miguel Conde, haciéndome un resumen, que de alguna manera ese fue el último reducto antes de que las tropas se fueran saliendo de aquí, de España, en la Guerra de la Independencia. Claro, efectivamente. Ahí los franceses se refugiaban ahí en ese castillo. Sí, ellos, el propio Napoleón entró en noviembre de 1808 a la ciudad, encontró el castillo tal y como estaba, que aunque estaba ya con ciertas ruinas, pero vio un potencial estratégico tanto en las fábricas como en lo que era el cerro. Y entonces mandó diseñar un nuevo baluarte defensivo construido por 3 recintos terreros, con algunas construcciones más de piedra, etcétera, y a partir de ahí estuvieron como un destacamento con un montón de tropas en la vanguardia por si tenían que replegarse sus tropas, como así ocurrió. Ajá. Luego, en 1812, en el otoño de 1812, las tropas aliadas bajo el mando de Wellington hicieron un asedio a los franceses que estaban cobijados en el castillo, y Wellington pensó que podría ser una derrota fácil, pero tuvo que marchar en silencio porque durante 35 días que estuvieron atacando no consiguieron retomar la fortaleza y los franceses se mantuvieron ahí. Posteriormente, ya con la retirada en 1813,
viendo ya que no les quedaba otro remedio que salir de España, pues ya fue la voladura y dinamitaron el castillo, marchando ya en la ruta a la salida por Vitoria. Me contaron también que ahí se iban un poco recuperando, reuniendo todos los tesoros que habían hecho en esa guerra. ¿Es cierto? En el castillo, antes de dinamitarlo. Bueno, lo que pasa que, vamos a ver, cuando se produce la guerra de la independencia, las tropas francesas napoleónicas sabemos que están ocupando un montón de edificios, de iglesias, de hospitales, de casas señoriales, etcétera, y lógicamente se van llevando entre el carrito todos los elementos que podían tener gran valor. Se supone que marcharon, y de hecho luego así se ha podido demostrar, que se llevaron muchas piezas, obras de arte, etcétera, salieron de España. Entonces era lo que se llamaba el gran convoy. Se iban yendo las tropas, pero detrás llevaban grandes carros con grandes obras de arte. Algunos pensaron que la voladura del castillo se debía a que podía haberse quedado aquí parte del botín que no se podían llevar, y por eso volaron el castillo, para que no se pudiera recuperar. Pero bueno, lo cierto es que a Vitoria también llegó un gran convoy, que fue lo que les hizo paralizar un poco y ralentizar su viaje, con lo cual sufrieron la gran derrota. Ya, ¿y esas riquezas volvieron a España o se las llevaron fuera? Bueno, algunas han vuelto y otras siguen estando en manos privadas, en museos, etcétera. ¿Y en el castillo no ha quedado nada? Tú que estuviste excavando, ¿no ha quedado nada de ese tesoro o supuesto tesoro? No ha quedado nada. De hecho, hubo un general a principios del siglo XX, el general Centeno, que es muy conocido entre los burgaleses, porque se pasó más de 25 años intentando buscar ese tesoro. Hizo muchas excavaciones, limpió el pozo, un gran pozo que hay en la parte central, que mide 65 metros, 5 husillos que llegan hasta un nivel freático, y no encontró nunca nada. Más bien dejó su fortuna. Llegó incluso a hacer pagarés para que se compraran y poder avalar sus excavaciones. Nunca se ha encontrado nada. Esbozando mínimamente una parte de nuestra historia, para mí absolutamente desconocida. San Román, ¿estás ahora excavando en una iglesia? Sí. Eso te gusta, ¿eh? Claro. ¿Cómo cambia la voz, eh? Sí, claro. Con motivo precisamente del bicentenario de la Guerra de Independencia, se propuso al Ayuntamiento de Burgos buscar esta iglesia que estaba desaparecida, y era un punto importante dentro de la contienda francesa. La tarea no era fácil, porque aunque sabíamos aproximadamente dónde estábamos, había que hacer una serie de sondeos, y la zona es arbolada, hay mucha tierra y tal, pero por fin la encontramos. ¿Sí? Sí. ¿Y qué habéis encontrado? ¿Los cimientos, la base, el suelo? Bueno, pues hemos encontrado parte de los suelos. Ahora podemos ver cómo eran las naves donde había alguna capilla. Hemos solo excavado una parte, quedaría todavía bastante. Entonces vemos que hay fase románica, fase gótica, que son las grandes transformaciones, y luego incluso hemos encontrado que, cosa que no sabíamos, que entre la voladura de esta iglesia, que se produce el 18 de octubre de 1812, y el 13 de junio de 1813, que es la voladura del castillo, los franceses siguieron ahí atrincherados, a pesar de que el edificio estaba en ruinas, y lo que se hicieron fue un glacis o un espaldón de tierra para cubrir a los fusileros en caso necesario. Y aparte hemos encontrado muchos materiales de distintas épocas que nos van a permitir ampliar la información que conocemos de Burgos. Qué curioso, ¿verdad? Y ya casi para terminar, Fabiola, ¿donde ha habido una iglesia, anteriormente ha habido un templo dedicado a otras deidades o otras creencias? ¿Y es un punto que tiene poder especial? Bueno, no siempre, no siempre. Quiero decir que hay iglesias que efectivamente se han puesto sobre templos romanos, por ejemplo, que han ido evolucionando a templos cristianos, y otras iglesias que son de nueva fábrica, que no tienen nada que ver con que haya un precedente anterior. ¿Tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto, bueno, pues quién sabe. Me han dicho que hay muchas pirámides para excavar en Egipto. ¿Te quieres venir? Bueno, la verdad es que cuando estuve allí sí que me quedé con ganas. Yo creo que si empiezas por la punta hasta que llegas hasta el final, hay trabajo, ¿verdad? Hay trabajo de sobra. Hay trabajo.
Fabiola Monzón Moya nos dio un retazo, nos contó un retazo de su vida, de su trabajo, de cómo desentrañan parte de la historia esa que nos conforma. Fabiola, gracias. Yo no sé si tienes una forma de contacto, Face o una página web para que nuestros oyentes si quieren conocerte un poco más. Bueno, sí, tengo mi página Facebook, que es mi nombre directamente. Fabiola Monzón Moya, con Y. Eso es. Vale. Te decía, yo paso mucho por Burgos, me encantará verte un día, que me lleves pues un apasionado de la arqueología, a aprender un poco de ti y sentir cómo lo estáis haciendo. Pues encantada. Y espero que te haya gustado estar con nosotros en el programa. Sí, hombre, cómo no. Un beso grande. Un beso para ti. Hasta pronto. Hasta pronto, chao.